Entrevista a Carlos Enríquez Consalvi sobre la novela histórica de su autoría, Los mendigos me amaban, vida y obra de Ernesto Interiano. Santiago, ¿cómo conociste o escuchaste por primera vez sobre Ernesto Interiano, el santaneco? Pues te cuento que yo comencé a hacer investigaciones sobre Santana por allá por el año 94. Empecé a conocer mucha gente de Santana, a investigar en los periódicos, en los archivos, y con cualquier persona que yo hablara mayor de 70 años, siempre me mencionaban este personaje Ernesto Interiano, y así fue que poco a poco yo fui como profundizando el interés, porque me pareció un personaje apasionante, y no solamente apasionante el personaje, sino apasionante esa época de los años 30 en esa ciudad de Santana. ¿Quién era él? Pues según me cuentan mis testimoniantes, Ernesto Interiano es un niño que nace en una cuna de oro, es decir, de una familia pudiente de Santana, con la condicionante de que jamás se supo quién había sido su padre, ya que su madre se había separado de su marido y de repente aparece embarazada de Ernesto. En 1917, ¿verdad? En 1917. El año de la erupción del volcán de San Salvador. Ajá. Un niño que muy joven, o sea, muy niño, perdón, le ve cuando la Policía Nacional envenena su perro, y de allí nace pues lo que después lo marcaría por toda su vida, que era un profundo rechazo a la autoridad. Sí, bueno, he venido conociendo tu libro desde el 2003 y sé que es una gran emoción ya verlo publicado. Este personaje te llama la atención por ser un hombre que desafió a la represión que había en aquel momento. ¿Por qué tantos años de investigación? Bueno, realmente la obra ya había sido terminada hace muchos años, más de 15 años, y estaba reposando, como reposa el vino, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo. Sí, es cierto, me tardé muchísimo en publicarlo, pero ahora que tengo el libro en mis manos y que te quedó tan bien diseñado, es un trabajo de equipo. Bueno, vos lo editaste, y Pedro lo diseñó, y Carla hizo el pop-up. Es un excelente trabajo también de impresos múltiples, y ahora que lo tengo en mis manos, pues me pregunto, bueno, ¿y por qué tardé tanto en publicarlo? Pero bueno, todo tiene su tiempo. Así es. Ernesto Interiano es un personaje fuera de serie, me parece una persona que está rompiendo esquemas, que está vigente todavía en nuestra actualidad con los jóvenes. Sí, bueno, yo creo que si vemos la historia de Ernesto, pudiéramos ver la historia de muchos jóvenes de aquella época y jóvenes de ahora. Comienzan a ser estigmatizados por las autoridades solamente por ser joven y tener pues lo que en la juventud se tiene, el ímpetu, a veces el rompimiento de las reglas sociales. Así que la historia de Ernesto Interiano puede ser la historia de muchos jóvenes que hoy ven sus derechos vulnerados. Él tuvo bastantes problemas y los medios de comunicación lo ilustran en las portadas de los periódicos, tal cual se ve en el libro diseñado por Pedro Durán, que Ernesto tuvo en sus últimos años de vida, que tenía 24 años cuando muere, 1943. ¿Qué fue lo que desencadenó tanto lío? Bueno, los periódicos comenzaron a magnificar desde que era un adolescente las actuaciones de Ernestico, como le decían, de Neto, perdón, le decían Neto Interiano.
La prensa comienza a magnificar y lo empieza a satanizar y por supuesto, él mismo lo decía, yo tengo en mi corazón un caballo desbocado que un poco quiere ilustrar una personalidad muy particular, no exento de violencia, pero como todo ser humano hay los claros y los oscuros. Lo que cuenta la gente de Santana es que Ernesto Interiano era un ser noble, que ayudaba a los mendigos, que ayudaba a las señoras de los mercados a pagar los estudios de sus hijos, pero también había la otra parte oscura, su carácter violento, su carácter a veces, como lo decían en la época, pendenciero, es decir, buscando pleito en los lugares públicos de Santana. Así que bueno, Ernesto Interiano es eso, son los claros y los oscuros del ser humano. Él también tuvo pues una trágica muerte y también tuvo una hija que fue también parte de la que te apoyó en cierta manera con su archivo fotográfico. ¿Por qué terminan persiguiéndolo y hasta darle muerte aquel 16 de diciembre de 1943? Bueno, en la novela se describe cómo Ernesto Interiano tiene un enfrentamiento con uno de los señores cafetaleros más poderosos de la época, Rafael Álvarez. Luego me entero que parte de ese choque tenía como raíz la disputa por el amor de una maestra de la zona de Coatepeque. Uno de esos encuentros con Rafael Álvarez, quien venía acompañado por policías, en el enfrentamiento Ernesto Interiano hiere de muerte a uno de los policías y en ese momento el presidente, el dictador de la época, el general Hernández Martínez, se encontraba en el lago de Coatepeque circunstancialmente y los consejeros del general Martínez acusan a Ernesto Interiano de estar conspirando en contra de él. Eran aquellos días donde se comenzaba a conspirar contra Martínez y de esa manera Ernesto Interiano es decretado como enemigo público del Salvador y comienza toda una cacería humana, toda la policía de Hacienda, la policía nacional, el ejército persiguiéndolo, él combatiendo con las fuerzas policiales y también perseguido por los grandes medios impresos que lo satanizan y que cubren sus primeras planas con sus andanzas, hasta que en diciembre del año 43 cae en una emboscada que le tiende el dictador y allí muere en ese enfrentamiento, pero nace la leyenda, ya que una parte importante de la historia es que una vez muerto Ernesto Interiano, el imaginario popular lo convierte en una especie de santón popular, una especie de protector de los desposeídos y también es invocado en muchísimos centros espiritistas de Mesoamérica, sí. Así que es una figura muy controvertida, pero a la vez humanamente muy rica en anécdotas. ¿Dónde te encontraste esas estampas? ¿Cómo supiste que Ernesto era pues venerado? Bueno, en cierta ocasión, en el año 94, paseando por el centro de San Salvador, en la catedral capitalina, me encontré que todas las señoras que vendían objetos religiosos tenían escondidos las imágenes, las oraciones de Ernesto Interiano, y posteriormente inicié una labor periodística entrevistando y buscando a personas que juran haber tenido los favores mágicos de Ernesto Interiano, a quien se le venera, se le encienden, se le dan oraciones, se le encienden candelas. ¿Cuál es la esencia de Ernesto Interiano en un par de palabras? Pues es la historia del país, es la historia de exclusión, de represión, de violencia, de magia,
Es también un poco parte de esos rasgos identitarios que marcó una época en Santana, la juventud rebelde, las autoridades persiguiendo y estigmatizando al comportamiento juvenil, y también cómo los medios fabrican dioses, pero también fabrican demonios. Los mendigos me amaban, Ernesto Interiano. Gracias, Santiago, gracias. Bueno, y una invitación a todos quienes nos escuchan para que busquen y disfruten Los mendigos me amaban.